peleas, desencuentros, diferencias de opiniones, chismes, rumores, listas de morosos, decisiones inconsultas y mucho más. Todo esto en un entorno que pocos conocen, pero todos opinan. Derechos y deberes condominiales ante situaciones que a veces se nos van de las manos. Comisión de delitos en condominio. Sujetos del delito, tipos de delito y a quién acudir en caso de verme afectado por los mismos. Un pequeño país, o al menos el reflejo de este, bajo condiciones autocráticas, autoritarias y en la mayoría de las veces anárquicas, donde cada quien hace lo que quiere, hacer sin temor a sufrir ninguna sanción o pena, efecto de sus acciones. No cambie su dial, esto le interesa. Hoy, en 12 tablas, queremos darle una guía práctica de cómo tratar la comisión de faltas y delitos en condominio, formas de acabar con tanta desidia y desinterés para poder lograr soluciones que permitirán una sana convivencia condominial. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Jorge Hernández, en la producción de este programa Gaete Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete, certificado de locución 57944, impreabogado 186756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Y tenemos hoy un programa bien interesante sobre delitos y faltas en condominio que ustedes estaban ya pidiendo desde hace unas semanas. Cada vez que hacemos algo parecido, el miércoles pasado tuvimos una entrevista en el programa En la Vía de José Rafael Colmenares, aquí por Fama 98.1 FM, y hablamos de los delitos y faltas en condominio y tuvimos muchísima receptividad, y eso que fue una escasa entrevista de 10 minutos más o menos, ¿no? Pero son cosas que siempre les interesa al oyente, les interesa muchísimo, porque más en la situación que estamos viviendo hoy en día con este tema de la pandemia y el tema de la cuarentena, donde desde un comienzo, donde se decretó este estado de emergencia, que nos mantuvo encerrados en primer momento durante varias semanas, creo que fue un par de meses incluso, aprendimos a conocer al vecino que teníamos al lado. Siempre ocurren este tipo de cosas cuando en medio de una situación difícil, una situación que nadie vio venir, empezamos a conocernos de qué estamos hechos. Y es ahí donde empiezan a surgir a veces problemas, porque siempre lo digo, si a veces somos familia y vivimos en una casa y tenemos problemas, la familia con la que se hizo, se formó a la manera del jefe de familia, en este caso cuando tenemos hijos en casa, y tenemos a veces dificultades, problemas o algún aspecto de convivencia que nos complica el quehacer diario o la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo será cuando tenemos que compartir con una cantidad de personas que no conocemos ni tenemos ese trato familiar o trato que nos da el tema de la convivencia familiar, ¿ok? Entonces, siempre se ha dicho que vivir bajo el sistema de propiedad horizontal eh, se encierran algunos acontecimientos que pueden ser tipificados como delitos y faltas y están registrados así por nuestro Código Penal venezolano vigente. Pueden ser fácilmente violadas o violentadas estas reglas de convivencia que están establecidas en nuestras leyes. Del Código Penal derivan muchísimas leyes penales en nuestro país, donde especifican los tipos de delito y a qué se refiere cuando estamos ante la comisión y cuál sería la sanción a imponer cuando son violadas estas reglas, ¿ok? Incluso el documento de condominio viene muchas veces intrínseco todo lo que significa estas disposiciones internas que son adoptadas por la Junta de Condominio y todos los copropietarios, acordadas en asambleas, reguladas en este tipo de juntas,
y se establecen como faltas a este tipo de normas. Entonces es bien importante que conozcamos de dónde deriva estos delitos y faltas en condominio, ¿ok? Siempre he comentado que nada hacemos con tener un nivel de educación suficiente académico si en el hogar no es lo suficientemente sólido para formar ciudadanos que convivan correctamente. Y es que lo más difícil de este caso es eso, es convivir correctamente con personas con las que no tenemos un trato familiar o que no tenemos un lazo o un nexo sanguíneo, ¿ok? La ley de propiedad horizontal, a pesar de ser una ley civil, netamente civil, porque así lo es, regula un tipo de propiedad privada, y aunque es raro encontrar a veces unas penas o disposiciones de carácter penal, sí se establecen dentro de esta ley. Yo les puedo hablar del artículo 40, del 41, 44 y 45 de la ley de propiedad horizontal, que incluso menciona las penas privativas de libertad de 5 a 24 meses, ¿ok? Entonces esta ley también tiene una sanción penal dentro de su enunciado, pero se refiere más que todo, porque quiero que entiendan la diferencia de este caso, se refiere a los delitos o faltas en los que pudiese estar incurriendo el proyectista del proyecto como tal de construcción, el deudor hipotecario, el enajenante, el propietario del edificio, según sea el caso. Más no coloca este tipo de penas de prisión de 5 a 24 meses de prisión, como lo establece la ley, a las personas que convivimos a diario entre sí. Entonces esto es bien importante porque particularmente pienso que esta ley necesita ser refrescada en función de las sanciones que tenga, ya que son muchísimos delitos que se pueden cometer en condominio, ¿ok? Ese día de la entrevista le hacía la salvedad a José Rafael Colmenares cuando me entrevistaba de que habían delitos y faltas en condominio y también los delitos y faltas cometidos dentro de los condominios. Había una diferencia entre ambas y eso es lo que vamos a comprender o a empezar a entender el día de hoy con este programa. Bueno, delitos y faltas en condominio. Yo quería tocar algunos delitos que se están viendo muy comúnmente dentro del condominio, pero siempre les voy a hacer, como les dije en la primera parte del programa, la diferencia entre lo que es delitos que se cometen dentro de los condominios y los delitos que se cometen en condominio, que es ahí donde está la diferencia, ¿ok? Y debemos saber identificarla en el momento que vamos a denunciar. Por ejemplo, existe muchísimo el caso de la difamación e injuria, que está contemplado en el artículo 444 y 446 del Código Penal, ¿ok? Dice que en algún momento estas prácticas donde señalo y dirijo algún comentario malintencionado hacia una persona y esto no es cierto, entonces estoy incurriendo en este delito. Y en los condominios se ve muchísimo cuando hacemos mal uso de las redes de comunicación interna que tenemos, como los famosos grupos de WhatsApp, para hablar de las personas. O sea, el vecino tal hizo esto, la vecina tal llegó a tal hora acompañada de, o sea, todas esas cosas. Yo sé que ustedes saben de lo que les estoy hablando porque es muy común ver este tipo de situaciones y escuchar este tipo de situaciones dentro de los grupos de WhatsApp a través de notas de voz y comentarios que a veces uno empieza a leer y dice, yo no puedo creer esto, pero sí, sí ocurre. Entonces estábamos hablando de la difamación e injuria, pero yo quería hacer una diferencia bien importante de cuando estamos bajo lo que es la difamación e injuria y cuando realmente estamos ejerciendo el derecho de comunicar a través de las redes de comunicación que tenemos en nuestros condominios. 0412-057-2242 es el número de contacto para sus preguntas y comentarios. ¿Cuándo hacemos diferencia? Por ejemplo, cuando se publican la lista de morosos en carteleras o grupos de WhatsApp. Esto, señores, no significa ni
constituye un delito, ¿ok? La lista de morosos así lo establece la ley de propiedad horizontal. Todo copropietario tiene derecho a saber quiénes son los copropietarios o las personas que habitan el condominio que compartimos juntos, que no cancelan al día sus obligaciones que se refieren al tema de los gastos comunes. Si esto no se hace, morosos, que son aquellas personas llamadas cuando deben a partir de 2 meses el condominio, ya cuando debo el segundo mes me constituyo en moroso, porque ya tengo un mes vencido, claro está, no puede ser un delito publicar estas listas de morosos. Yo estuve revisando sobre esta situación y aunque existen posiciones encontradas, yo les digo con toda tranquilidad y además como abogado, de que esto no puede ser llamado un delito sencillamente porque no estoy afectando de ninguna manera, porque he leído alegatos donde las personas hablan de que hay un escarnio público o de que hay un daño a los niños, niñas, adolescentes que habitan ese inmueble, una gran cantidad de cosas que no tienen ni sentido. La lista de morosos debe ser publicada porque todos los vecinos están en el derecho de saber quiénes son las personas que están en este momento incurriendo en morosidad y no pagan sus obligaciones como gastos comunes, ¿ok? Entonces eso no es difamación e injuria, eso es información al otro copropietario que sí está cancelando. Entonces no existe un delito o alguna falta prevista ni en el Código Penal. Si no está en el Código Penal no puede ser bajo ningún concepto un delito, ni tampoco la ley de propiedad horizontal lo describe como un delito la publicación de estas listas de morosos. Así que ojo con eso y a cuidar el hecho de que a veces dejamos estar el tema del pago y caemos o incurrimos en morosidad, que el condominio como tal está en todo su derecho de cobrar bajo sus sistemas y bajo sus normas y sus regulaciones internas. Y una de ellas son las carteleras que se publican en las entradas, en los sitios comunes o las áreas comunes del condominio, así como esas vías de comunicación como el correo electrónico y los grupos de WhatsApp. Por aquí nos están llegando los mensajes y dice: buenos días. Si los integrantes de un condominio aprueban por consenso un reglamento, ¿tiene validez jurídica? Escribe Jesús Rivas. Por supuesto, Jesús tiene total validez aplicarlo, solo que no puede ir en contravención de lo que establecen las normas y las leyes de la República. No puede un documento interno, ¿ok?, tener una validez mayor a la que establecen las leyes en Venezuela. O sea, sencillamente no puedo aplicar cosas dentro de ese reglamento interno que constituyan un delito en función de las leyes que tenemos. Por ejemplo, te pongo un caso simple. La mayoría, hay muchísimos, lo digo con propiedad porque es lo que trabajo a diario, que hay muchísimos condominios que establecen normas y reglamentos internos, como por ejemplo prohibirle la entrada por el basculante, por la vigilancia principal, la entrada principal a un edificio o a una urbanización de casas, a los propietarios que no han cancelado el condominio o que se constituyen en morosos. Eso constituye un delito, ya que estoy violando de alguna manera el derecho a la propiedad privada que está establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces no puede un reglamento interno, así lo escriba como tal, de que se les va a prohibir en función de sanciones la entrada a quien no cancele el condominio, está totalmente opuesto a lo que establecen las leyes y mis derechos al libre tránsito, incluso al acceso a propiedad privada, en fin, muchísimas cosas que sí constituyen un delito. Entonces, ojo con eso porque los reglamentos internos nunca pueden estar por encima de las leyes de la República. También se ha dicho muchísimo sobre el delito de apropiación indebida. Esto ocurre también en condominio, cuando un propietario o alguien de la junta de condominio se apropie de los recursos del condominio. Esto es muy frecuente escucharlo en nuestros
entornos donde una persona a la ligera puede de repente señalar a la junta de condominio como que está haciendo o cometiendo el delito de apropiación indebida, apropiándose de los recursos que vienen de los gastos o de los pagos de las cuotas de condominio. Para esto hay que tener presente de que debo estar documentada, tener las pruebas para culpar un hecho de esa manera, porque si no estaría yo incurriendo en el delito de difamación e injuria sobre esa persona, y esa persona tiene todo el derecho de defenderse ante los canales regulares que les establece las leyes de la República. Entonces, cuidado con eso, porque no podemos ir a priori a señalar si no tenemos prueba de algún tipo de esos manejos fraudulentos que significan apropiación indebida en el Código Penal venezolano, ¿ok? Esto, aunque no está en la ley de propiedad horizontal, puede traer consecuencias penales, porque ahí se señala un delito que está establecido en el Código Penal y se establece claramente dentro de esta tipificación: apropiación indebida, ¿ok? Es muy importante eso para poder accionar contra este tipo de delitos. También muchísimas personas que escriben sobre condominios establecen que existe una forma de cometer delitos, y es cuando esa persona emite planillas o recibos de condominio en moneda extranjera y no incluye su equivalente en la moneda nacional. Yo quisiera hablar de mi opinión al respecto, y es que es algo muy particular. Ojalá se sirviera esto para un debate, pero yo como abogado me voy a lo esencial, y es que la ley de ilícitos cambiarios fue derogada. Entonces ya vemos como muchísimas personas están tasando en divisas, así como incluso nuestros organismos públicos también te tasan en divisas cualquier trámite administrativo que tengamos a bien realizar. Hay unos que no, otros que sí, pero yo les aconsejaría a esas personas que llevan esas juntas de condominio que siempre incluyan la tasa en bolívares, por supuesto, a lo que es el dólar oficial Banco Central de Venezuela, cuando empiecen a cobrar un mes o un recibo de condominio. Está bien hacerlo en divisas, pero siempre debe ponerle su equivalente en moneda nacional, ¿ok? Entonces, tampoco puedo obligar a la persona a pagar en divisas, porque la moneda de curso legal todavía es el bolívar, y no puedo obligar a la persona a que tiene que cancelar en divisas. Pero sí debo colocarle las dos opciones, divisas y bolívares, en función de lo que establezca ese día la página del Banco Central de Venezuela. Ocurren cosas como esta. Yo ya cancelé el condominio y me están cobrando una diferencia, y lo cancelé en bolívares a razón del Banco Central de Venezuela, pero entonces viene y lo hace desde un banco diferente al que tiene la cuenta la Junta de Condominio para recibir estos pagos. Entonces sabemos que la banca nacional tarda 24 horas para hacer efectivo un dinero transferido o depositado en una cuenta de otro banco. Entonces ahí debe haber un cobro adicional, y eso es perfectamente válido y legal hacerlo. Entonces, sí, esto acarrea muchísimo más trajín, es algo muchísimo más engorroso para quien administra los condominios, cuando las personas cancelan en bolívar y luego esto mismo hay que pasarlo a divisas para poder cancelarle a los servicios que se prestan dentro del condominio. Entonces, ojo con eso, pero siempre va a ser válido colocarlo en divisas y al lado ponerle la tasa en bolívares según Banco Central de Venezuela. Como estábamos hablando de apropiación indebida, yo quiero tocar un tema que, aunque no puedo indagar sobre él porque es algo de otro tema, de otro punto de vista, y que además les prometo que pronto vamos a hacer, ya que se está poniendo de moda nuevamente, lamentablemente, y es las invasiones y la apropiación indebida de propiedades privadas. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo casos que se están presentando en la actualidad, casos que se están dando en condominios. No sé si veían ustedes por redes sociales donde se hizo viral la toma de algunos condominios en el estado de Anzoátegui, más precisamente en Puerto La Cruz y Barcelona,
y es una toma forzada de apartamentos que tienen dueño, que no les pertenecen y que se veía en los videos cómo forzaban puertas, rejas y podían entrar y tomaban posesión de un inmueble que no les pertenecía. Estos son lo que yo llamaba desde el comienzo del programa los delitos cometidos dentro de los condominios, pero que no son los delitos cometidos en condominio, ¿ok? Es la gran diferencia. Son delitos que se cometen dentro de los condominios y que tienen sus acervos legales en las leyes relacionadas y que pueden ser totalmente denunciados a través de los órganos de seguridad del Estado. Entonces esto es una clara violación al derecho a la propiedad que está establecida en el artículo 115 constitucional y que ocurre muchas veces dentro de los condominios. Yo, como copropietario, o yo como junta de condominio, o yo como administrador, debo ser garante y protector de los derechos de mi vecino, ¿ok? Eso es bien importante y eso está establecido en la ley de propiedad horizontal y debo cuidar y velar porque exista seguridad, seguridad para todos los que habitan dentro del condominio donde estoy, ¿ok? Si yo veo a alguien forzando una puerta, debo llamar a los órganos de seguridad del Estado y debo impedir esa situación porque eso es propiedad privada y es doblemente propiedad privada cuando estas casas o estos apartamentos se encuentran dentro de lo que se establece en la ley de propiedad horizontal como condominio, ¿ok? Entonces es bien importante que sepamos hacer valer nuestros derechos referente al tema de las invasiones y de las apropiaciones indebidas, que no es igual a lo que les estaba comentando hace un rato sobre lo que es apropiación indebida de los recursos que vienen de los pagos de gastos comunes en los recibos de condominio. Entonces fíjense cómo se relaciona ahí la diferencia. Yo tengo que decir que son muchísimos errores los que se cometen de manera muy frecuente por el desconocimiento de la ley, por ejemplo, al colocar las multas y sanciones debido a que distintas, o sea, muchas causas, de repente incumplimiento de algunas normas internas del condominio, así como el no pago del tema de nuestros gastos comunes, y se colocan multas y sanciones, pero estas multas y sanciones muchas veces terminan siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿ok? Y eso es bien importante determinarlo porque siempre nos está ocurriendo de que por desconocer del tema hacemos cosas a la ligera que luego van a significar un problema mayor al momento de dar cuentas tanto a la comunidad condominial como a la ley, ¿ok? Entonces tenemos que estar muy atentos a esta situación porque, como lo decía en la parte anterior, el prohibir, por ejemplo, la entrada al urbanismo por el no pago es una violación flagrante al artículo 115 constitucional que habla del derecho de propiedad privada, ¿ok? Entonces tienen que estar muy pendientes de que cuando se colocan ese tipo de multas y sanciones no puedo ir en contra de los derechos que tiene la mayoría de los vecinos con referencia a su inmueble, ¿ok? También existe otro caso que es muy frecuente y es el corte de los servicios básicos, los servicios públicos básicos, ¿ok? Tenemos que estar claros y diferenciarlos de cuáles son estos. Por ejemplo, todos aquellos que son proporcionados por el Estado, como el agua, la electricidad, son artículos de primera necesidad que el Estado está en la obligación de proporcionar. Yo les voy a poner un ejemplo en unos condominios vacacionales en el estado Falcón. Decían en una reunión de condominio que aquellas personas que no pagaban y que estaban morosos en el pago de estas cuotas mensuales, se les iba a colocar una especie de sanciones y era el no disfrute de cosas como el acceso a la planta eléctrica cuando en esa zona hubiesen estas fallas o ausencias de la energía eléctrica, así como también se les iba a cortar el acceso al agua que proporcionan a través de camiones cisternas, llenado a través de camiones cisternas. La duda era de que no se podía cortar un servicio básico fundamental como era el agua y la electricidad. Sin embargo, claramente se pudo responder y
comentar al respecto de que no son servicios básicos proporcionados por el Estado, sino que sencillamente cuando se va la luz, que es la que genera el Estado, existe una planta eléctrica que ha sido adquirida con el dinero de todos los copropietarios que habitan en un condominio como tal. Entonces, estos son gastos comunes y por ende estos gastos comunes deben ser sobrellevados y honrados por todos los copropietarios. Si existen copropietarios que se encuentran morosos al pago de esta cuota condominial, entonces están ellos en todo el derecho de cortarle el acceso a la planta eléctrica, porque esa planta eléctrica genera un mantenimiento que tiene un costo, además de combustible que necesita y requiere como condición sine qua non para operar. Si yo no cancelo el condominio, sencillamente estoy fuera de lo que tengo derecho a usar dentro de materia condominial. Aparte de eso, vemos el caso del agua, cuando el agua no es proporcionada a través de las tuberías que normalmente el Estado debería de proporcionar y dar a los ciudadanos, sino que es hecho, puedo obtener o tengo acceso al vital líquido a través de unos llenados privados de camiones cisternas en nuestro tanque del urbanismo. Entonces también tengo el derecho como junta de condominio a aplicar esto en el reglamento interno y cortarles el acceso a ese servicio básico que no está siendo proporcionado por el Estado, sino de manera privada por el grupo de vecinos que sí cancelan el monto de cada camión cisterna que llega a llenar los tanques que tiene el edificio como tal. Entonces, fíjense que ahí está la diferencia de esas sanciones que normalmente son generadas por los condominios. Ojo con eso, porque cuando son proporcionados por el Estado no le puedo pasar una llave de paso y cerrarle el agua, porque eso es generado por el Estado y es un servicio público fundamental que se necesita incluso para darle valor, fuerza, solidez al derecho a la vida y a la salud, ¿ok? Entonces, y más en tiempos de pandemia, así que mucho cuidado con eso, porque podríamos estar incurriendo en un delito mayor cuando aplicamos este tipo de sanciones que van contra derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿ok? El caso de la energía eléctrica y del agua. El caso del gas, mucho se discute sobre si es un servicio público. El gas no es un servicio público, ya que tiene un costo, así como es la gasolina, por ejemplo. Tengo yo que adquirirlo o comprarlo para poder tener un provecho de ello. Entonces, el corte del sistema de gas en un edificio, cuando son por tuberías y son de una manera general, también se puede ver como una sanción totalmente permitida y no es para nada ilegal hacerlo, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro estos puntos de vista, cuando son servicios públicos generados por el Estado y cuando son generados por el propio condominio, ya sabemos en qué tenemos injerencia y en qué no, como junta de condominio, ¿ok? Pero existe otro aspecto bien interesante y que se da muchísimo, que es el caso del cobro de multas cuando existen rompimiento o quebrantamiento de las leyes internas o del reglamento interno de nuestro condominio. Por ejemplo, he visto muchos casos donde dice se va a aplicar una multa de tantas unidades tributarias o de tantos bolívares o de tantos dólares, porque así lo manejan, a quien incurra en el bote de comida dentro de la piscina del urbanismo, por decir algo. Estas multas tienen que ser generadas bajo una condición legal que se tiene que manejar en relación a lo que establecen las leyes de la República. No pueden generarse multas así por así, porque esto es ilegal, ¿ok? Nosotros en el cobro de mora, cuando una persona no paga el condominio a tiempo y va generando un interés, eso está establecido en nuestro Código Civil como intereses de mora, y está la Junta de Condominio facultada a calcularlas, a indexarlo, incluso a indexarlo en función del dólar. Entonces, ¿qué recomiendo yo en función de esto? Bueno, ustedes como Junta de Condominio deben utilizar un porcentaje o el porcentaje de inflación que está reflejado por la Asamblea Nacional en Venezuela y aplicado por el Banco Central de Venezuela, y se coloca en cada recibo en mora.
¿ok? Eso está permitido. Yo sé que deben estar ustedes pensando, por favor, pero esos índices son prácticamente nulos, pero son los legalmente aceptados, ¿ok? Solo que cuando lo pueden indexar en dólares, puede de repente generar un poquito más de cuidado para el moroso, ¿ok? Entonces yo les aconsejo que vayan por ahí y vayamos haciendo, porque en muchos casos los condominios se ponen de acuerdo y en una asamblea extraordinaria aprueban cosas como poner unas multas a quienes incumplan con el pago del condominio a tiempo, y se calcula, bueno, quien no pague a tiempo el primer mes, usted va a pagar con un sobrecargo del 20%, y si debe un segundo mes, va a pagar con un sobrecargo del 30%, y así van subiendo cada mes. Eso se puede aprobar en asamblea extraordinaria, se puede aprobar por unanimidad, o sea, por el 100% de los copropietarios. Puede ser algo en que todo el mundo esté de acuerdo cuando se realice esta consulta, ya sea a través de medios electrónicos, ya sea a través de una carta consulta, ya sea a través de una votación. Sin embargo, si una persona afectada por ese cobro de multas que no están establecidas en la ley quiere demandar la nulidad de esta multa, lo puede hacer, y créanme, va a salir airoso y va a ganar esta demanda. Entonces no se pueden generar cosas que estén en contra de lo que establece la ley. Eso es lo principal que puedo recomendarles. Háganlo a razón de lo que establece el Código Civil venezolano sobre multas, intereses de mora y el caso que está establecido claramente así como indexación bajo los sistemas incluso en dólares, que lleva la Asamblea Nacional en Venezuela y el Banco Central de Venezuela, ¿ok? También los montos de los recibos en mora se deben llevar al monto del último recibo de condominio emitido. Si yo voy siempre actualizando la deuda, puedo tener un poco más de holgura al momento de cobrar, porque existen esas personas, esos copropietarios bien vivos, vamos a llamarlos de alguna manera, que establecen claramente, porque los he escuchado muy de cerca decir, como aquí se cobra en bolívares, voy a esperar que siga subiendo, y cuando me toque pagar el próximo mes voy a pagar es la mitad del condominio, no voy a pagar $20 que establecen aquí, sino que voy a pagar 10. Y eso, no saben el daño que le están haciendo a ellos mismos en convivencia condominial, porque las cosas no pueden salir, no se pueden mantener de la mejor manera con este pensamiento. Sin embargo, el actualizar la deuda también es algo procedente. Les recuerdo el 0412-057-2242, 0412-057-2242 para sus preguntas y comentarios, así como les recuerdo que estamos en vivo por @AlexandraGaete en Instagram Live. El dolarizar el monto de la deuda de condominio es perfectamente aceptable, se los dije en un comienzo. Al estar derogada la ley de ilícitos cambiarios, nos está dando a todos la posibilidad de convertir los bolívares a dólares, ¿ok? Y tenemos un índice oficial que es el Banco Central de Venezuela, que nos permite hacerlo de esta manera. Incluso nosotros en los tribunales ya estamos tasando nuestras demandas en divisas. Entonces, ¿por qué va a ser esto ilegal? No lo es. Solo, como lo dije al comienzo, coloque siempre a su lado lo que significa en moneda nacional, ¿ok? Entonces los reglamentos internos, les decía que por sí solos en una junta de condominio no pueden aplicar multas ni tienen facultad para ello. Eso es incurrir en un delito dentro del condominio, ¿ok? Puede ser visto como un delito y tal como delito denunciado ante el afectado sobre lo que establecen los órganos de seguridad ante las autoridades competentes de manera civil y pecuniariamente. O sea, lo puedo hacer a través de un tribunal civil y demandar los daños ocasionados por este cobro de multas excesivas que no están permitidas. Yo quiero leerles un mensaje que me llega porque me gusta, me encanta que sucedan estas cosas, porque de alguna forma estamos en franca sintonía cuando están pendientes de lo que estoy hablando. Mi última parte del programa es para hablar de los delitos del administrador o junta de condominio, pero esta persona se me adelantó y yo quiero leer lo que me coloca. Dice: hola, buen día, muy buen programa. Solo veo que se sataniza mucho al vecino y se parte del principio de que la junta de condominio son unos ángeles, y cuando se apropian del dinero, cuando cobran de una manera exagerada, los vecinos no pueden ser pasivos, y cuando ya esa junta está vencida,
¿será que permanecen pegados allí? Hasta desempleados son a veces. Ok, bien interesante, aunque no me pusiste tu nombre, bien interesante tu mensaje, porque lo que puedo ver, puedo sí, reflexionar sobre tu mensaje, es que realmente son muchísimas vivencias las que se están pasando los copropietarios cuando las juntas de condominio actúan, como lo dije en el editorial, a lo mejor no sintonizaste desde el comienzo, amigo oyente. Lo dije en el editorial cuando existe motivos o acciones autoritarias, dictatoriales incluso, eh, a través de decisiones tomadas sin consulta sobre el tema de los condominios y su manejo. ¿Okay? Entonces, en esta última parte yo quiero comentarles sobre los delitos en los que incurre el administrador o la junta de condominio y que son perfectamente válidos denunciarlos ante los organismos competentes. Ojalá aún estés en sintonía, y lo que puedo comenzar diciendo es que la persona natural o jurídica que asume las funciones de administrador de un bien inmueble conforme a la designación que se haga en asamblea de copropietarios, según lo que establece el artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal, de alguna manera compromete el ejercicio de su cargo, su responsabilidad penal y civil, tal y como esta misma ley lo propone en el artículo 20, ¿ok? En el parágrafo único que tiene, y señala la violación o incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere este artículo por parte del administrador dará lugar a su destitución sin perjuicio, escuchen bien, de las acciones civiles y penales a que haya lugar. O sea, te da la opción la ley de, luego de destituirlo, ir y accionar frente a el daño que esta persona causó o el delito que cometió con la violación o incumplimiento de estas obligaciones. ¿Okay? Son muchísimas y variadas las situaciones que un administrador de un condominio se le puede acusar en el ejercicio de su cargo, ¿no? Y aquí tenemos algunos supuestos que les voy a ir nombrando para que sepan diferenciar o distinguir e identificar si este es el caso en el que usted está en este momento de alguna manera sufriendo o está involucrado, ¿ok? Y este tipo de delitos son los siguientes. Primero es la retención por parte del administrador de la data contable del inmueble, del dinero que ha recaudado, con motivo de esta obligación que se asume en el artículo 20, que serían los pagos del condominio mensual. Son obligaciones perfectamente exigibles en nuestra ley civil sin problema. El literal D, que habla de la ley de propiedad horizontal, una vez que le ha sido revocado el mandato de administración por la asamblea de copropietarios, sea por causa que sea, este administrador debe otorgar o entregar la data contable del condominio, ¿ok? Si no lo hace, entonces está incurriendo en un delito y se le puede demandar, por ejemplo, por rendición de cuentas, ¿ok? También está el cobro de intereses moratorios a los propietarios que no han pagado oportunamente los gastos comunes mensuales a una tasa superior a lo que establece el Código Civil venezolano en el artículo 1746, que ya lo había mencionado, que señala un 3% del cobro total. O sea, no se puede cobrar a una tasa superior del 3% anual, según lo que establece este artículo 1746 del Código Civil venezolano. También está el cobro de intereses, que no puede ser más allá del 12% anual, señalado por el artículo 108 del Código de Comercio vigente. A las comunidades de esos propietarios que por alguna u otra razón hayan incurrido en mora. Si el administrador o la junta de condominio incurre en la toma del dinero para su propio peculio, algún gasto común por la existencia de una recaudación deficitaria, también está incurriendo en un delito que perfectamente puede ser exigible ante las autoridades competentes.
El pago de gastos comunes ordinarios con el dinero cobrado o recaudado por efectos de cuotas extraordinarias especiales también constituye un motivo de sanción. Y esto está aprobado porque cuando este tipo de cosas se hacen a través de aprobaciones en asambleas de propietarios legalmente reunida con todas las condiciones que establece la ley, en este caso la ley de propiedad horizontal, y se aprueba una reparación mayor o una mejora particular del edificio o del condominio como tal, y esta junta de condominio destina estos fondos a otra situación, entonces está incurriendo en un delito, que como les dice el artículo 20, es o pena de destitución, además de poder ejercer cualquier acción legal de manera civil y penal contra este administrador o quien haga las veces del mismo. El manejo discrecional, o sea, como le da la gana, del fondo de reserva de la comunidad de copropietarios para pagar gastos ordinarios y no extraordinarios, sin la autorización de esta junta de condominio o la asamblea de propietarios, también constituye un efecto sancionatorio para estas juntas de condominio. Y aquí está lo que escribía en nuestro oyente, y es la devolución inoportuna, extemporánea, ¿okay?, del dinero que tenemos de la comunidad de copropietarios, así como su cargo cuando ya esta está vencida. Toda acción que se genere, decisión que se tome sobre una junta de condominio que ya se encuentra vencida y que no se ha renovado bajo las mismas condiciones, es totalmente anulable, ¿ok? Esto se puede hacer. También el cobro de comisiones a los proveedores de los inmuebles por esos contratos hechos para de alguna manera obtener un beneficio propio, también es un delito y se constituye como tal. La falta de rendición de cuentas de la gestión del administrador y la entrega a tiempo del mismo. Estos son algunas conductas solamente que pueden ser relacionadas con delitos o faltas que normalmente cometen las personas encargadas del condominio, como aquellos que se establecen en juntas y aquellos que nombran un administrador. Dice, buenos días, Jesús Riva escribe, si una persona muere por el corte eléctrico es legal. Lo que pasa, Jesús, es que estas son cosas muchísimo más, vamos a decirle radicales o extremas, pero sencillamente si tú no cancelas un pago de un corte de energía sobre una planta eléctrica que debe funcionar para poder generar la energía que necesitas, entonces yo te podría decir qué pasa si la persona muere porque la planta no se pudo activar nunca para nadie, porque no se compra el combustible para arrancarla. Entonces allá ahí no existe responsabilidad de la junta de condominio como tal, ¿ok? A no ser que esta persona haya determinado que está enferma y que pueda colocar a través de una acción de amparo, por ejemplo, el derecho a la vida, de que requiere y necesita en este momento la energía eléctrica para sobrevivir, por oxígeno, lo que sea, y no tiene en estos momentos el dinero para cancelar. Hay muchas cosas, pero eso se arregla conversando y canalizando de alguna forma este tipo de diferencias. Yo siempre digo eso, todo se soluciona en esta vida y en este tipo de aspectos como son el derecho condominial, primero hablando y conciliando sobre las decisiones a tomar, ¿ok? Entonces, para una última parte y finalizar el programa del día de hoy, les puedo decir que todos estos delitos que se comentaron, porque por ejemplo les podría hablar de muchos que conozco bien de cerca, casos de juntas de condominio que toman decisiones inconsultas, que cobran. En estos días lo tuve, y por qué no mencionarlo, un caso donde colocaron una antena en el edificio y le vendieron la contratación a una empresa privada de servicio de cable y de internet sin la consulta a los copropietarios que habitan en el inmueble. Ese dinero no puede ser recogido por una persona sin consulta previa, ya ahí se constituye un delito. Entonces, los vecinos están en el derecho total de reclamarlo ante los organismos competentes. También existen delitos que se hacen o que se cometen dentro de los condominios, como son casos, en estos días también estaba con un grupo de vecinos que quería denunciar el hecho de que existe el uso de niños, niñas, adolescentes para delinquir, y esto es un delito súper grave
que está siendo manejado por personas inescrupulosas, y está sucediendo dentro de los condominios en tiempos de pandemia, aprovechando que los muchachos se encuentran encerrados en nuestros condominios. Entonces, todas estas cosas pueden canalizarse por las vías legales, y es que eso se puede hacer a través de demandas civiles, pero también a través de denuncias penales ante las fiscalías municipales que tenemos en el estado Lara, en el caso que nos ocupa aquí regionalmente. Tenemos una fiscalía superior que está ubicada en la avenida Lara, y esa fiscalía recibe todos aquellos casos que van a ir a las fiscalías municipales, y son los casos de los delitos que se considera que se cometen en condominio. ¿Okay? Yo puedo ir con mi escrito, valerme de la asistencia de un abogado especialista en la materia, y poder reclamar y denunciar hechos como la comisión de delitos en condominio. Todos estos que ya les mencioné hace un ratico. Entonces, hay que estar muy pendiente de todas esas cosas que repercuten y que significan y pueden ser perfectamente identificables como delitos y faltas en condominio, para poder ejercer nuestro derecho establecido constitucionalmente en la Constitución, en el artículo 49, sobre el debido proceso. Yo puedo acudir a cualquier ente del Estado de seguridad que me permita a mí accionar en contra de esa comisión de delitos que de alguna manera me esté afectando. Ya lo saben, tribunales civiles para caso de demandas por pecuniarias y de resarcimiento de daños, así como denuncias penales, en fiscalías municipales que tratan la materia condominial.